¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de impuestos, el manejo del Estado y, por supuesto, el Congreso del FMLN en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor Javier Simán, presidente de la Asociación de Industriales de El Salvador. También nos acompaña el señor Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, Carlos. Buenos días. Es un gusto estar en tu programa. Bueno, algunas personas que son empresarios también en este país, pero de repente tal vez tienen opiniones ligeramente distintas a lo que se escucha en la gremia, les dicen: el gobierno del FMLN o la gente del FMLN de repente tienen un diagnóstico acertado del país, pero tienen una pésima administración del Estado. Señor Arriaza. Bueno, en realidad nosotros compartimos esa visión. El tema que hemos estado abordando es: el gobierno tiene suficiente, el Estado tiene suficientes recursos y suficientes ingresos para poder hacer una buena obra. Sin embargo, eso no se traduce en beneficios para la población. Por lo tanto, es necesario administrar más eficientemente el aparato público. El gobierno o el Estado tienen dos grandes funciones en términos de definir políticas y de definir también la gestión de administrar. Y ahí creemos que hay una gran deficiencia en áreas que hemos estado señalando como seguridad, salud, educación, que son básicas para todos los salvadoreños. Ahora, se ha dicho que los gobiernos del FMLN son los que más dinero han recaudado. Pero, señor Javier Simán. Carlos, nosotros somos una gremial empresarial. A nosotros en realidad no nos debe hacer una diferencia si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Lo que a nosotros nos interesa es que el gobierno, ya sea de derecha o de izquierda, cualquier visión que tenga, sea un gobierno respetuoso de la Constitución, respetuoso de la institucionalidad y de la separación de poderes, respetuoso de nuestra democracia representativa, que sea un gobierno honesto y que permita esa independencia de los tres órganos de Estado, que es lo que permite el balance de poder. Cuando nosotros vemos de que una fuerza política pretende consolidar todo el poder, eso es autoritarismo, eso no es democracia, y entonces somos los primeros en salir a señalarlo. Pero como te digo, nosotros lo que queremos es un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno honesto, que haga buen uso de los recursos del Estado que pagamos todos los salvadoreños. Ahora, para que nos hagamos una idea, tengo entendido que la empresa privada paga unos 3.700 millones de dólares en impuestos al país. Es correcto, la empresa privada no solo paga la mayoría de los impuestos, sino que también es el recaudador del impuesto IVA para el gobierno. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es: ¿qué se está haciendo con todo ese dinero que ya el gobierno recauda? Tú mismo mencionaste, y está en nuestra presentación, nosotros hemos hecho un análisis del gasto fiscal basado en la información del propio Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva, y hemos señalado de que los dos últimos gobiernos son los que más recursos han tenido a su disposición, tanto en impuestos como en deuda adicional, como en donaciones internacionales, pero que todos esos recursos no se han traducido a mejores resultados. No hay un mejor servicio a la población, nuestros trabajadores no tienen mejor salud, no tienen mejor atención médica en los hospitales y seguro social, las escuelas públicas no tienen una mejor calidad educativa, y en el tema de seguridad, por más que se ha gastado, no ha mejorado el problema. Entonces, no es un tema de falta de recursos, es un tema de que necesitamos que el gobierno, sea cual sea el gobierno que tengamos, sea eficiente y sea efectivo en sus políticas públicas. Ahora, señor Arriaza, el gobierno, y de hecho esto lo viene diciendo incluso el propio presidente Sánchez en este país, necesita recursos. El presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Oscar Cabrera, hace un par de días afirmó que la carga tributaria en este país es del 15,6% de acuerdo a los datos oficiales, y que esto es insuficiente para llevar a El Salvador al desarrollo. Bueno, sobre el primer punto, todos los gobiernos quieren más recursos,
Pero el problema no está en darle esos recursos, sino en cómo los utilizan, que es lo que muy bien señalaba el presidente de la ASI. Porque debemos tener un gasto eficiente y que realmente sea focalizado y que ayude a resolver los problemas de los ciudadanos. En el otro tema, recientemente se definió que el PIB de El Salvador está sobreestimado, es decir, hay análisis del Fondo Monetario Internacional, y lo decía el anterior presidente del Banco Central, que el PIB de El Salvador es menor de lo que se refleja en las estadísticas que actualmente se tienen. Y el Fondo Monetario ha pedido que el país pueda hacer un ajuste en la metodología del PIB, y sin embargo El Salvador todavía no lo ha hecho. Si eso es así, la carga tributaria, lejos de ser menor, todavía es mayor que la que actualmente tenemos. Y también el otro punto es que hay una economía informal de casi el 70% que no paga los impuestos. Entonces no podemos pedirle solamente a las mismas empresas y al 30% de la población que sostenga servicios para el 100% de la población. El gobierno tiene que hacer esfuerzos en ampliar la base tributaria y subir así la recaudación y precisamente la carga tributaria. Ahora, señor Javier Simán, yo hice una pequeña investigación y tengo como fuente a la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo. De hecho, el nombre es en inglés y está basada en París, Francia. Estos son algunos porcentajes de carga tributaria de otros países, como mencionaba. Según el BCR es 15,6, pero el señor Arriaza dice que de repente es mayor la carga tributaria. Pero, por ejemplo, países como Argentina tiene 37% aproximadamente, Austria 43%, Dinamarca 49% del porcentaje de carga tributaria versus el PIB. Estados Unidos anda entre el 25 y el 26%, Suecia 42%. O sea, da la impresión que los países que tienen, digamos, mayor nivel de desarrollo y bienestar tienen también un mayor porcentaje de impuestos versus el Producto Interno Bruto. Sí, lo que pasa es que la cifra que te está dando el Ministerio de Hacienda no es correcta, por lo que te dice Jorge. La cifra real de tributación en nuestro país anda arriba del 18%, cuando ya tú tomas el Producto Interno Bruto Nacional ajustado por, como dice Jorge, y el mismo presidente del Banco Central de Reserva lo ha mencionado, de que el PIB está inflado, que nuestra economía no es tan grande como creemos. Y el otro factor que tenés que tomar en cuenta es de que tú estás tomando en cuenta los impuestos que paga este 28% de la población y lo estás dividiendo entre todo el Producto Interno del país. Esos otros países están logrando esos porcentajes de tributación, pero con una base más amplia. Y cuando nosotros decimos ampliar la base tributaria, no estamos diciendo gravar al microempresario, gravar a la señora del mercado. Aquí hay mucho negocio informal, que son negocios muy grandes, pero que están en la informalidad. Entonces no hay manera de que el gobierno pueda cobrarles impuestos, no hay manera que los que trabajan para esos negocios verifiquemos si están recibiendo el pago de salario mínimo. Esas personas no tienen atención médica en el Seguro Social, no tienen acceso a créditos bancarios, no tienen acceso a pensiones en las AFPs. Entonces es de interés nacional que la mayoría de los negocios se formalicen. Y por eso hay varias propuestas, nosotros hemos hecho algunas, para un tributo único simplificado, mucho menor, que permita a estos negocios informales formalizarse. Y repito, no estamos hablando de gravar a la microempresa ni a los pequeñitos comerciantes, sino que estamos hablando de gravar a esos grandes negocios que se llevan a cabo en la informalidad. ¿Cómo funcionaría este monotributo? Bueno, el concepto es una tasa que se coloca fija, puede ser trimestral, es una de las metodologías donde se evalúa o se estima cuál puede ser el porcentaje de ventas de ese negocio, ¿verdad? Y trimestralmente esa persona paga una cuota fija, de manera que se evita estar teniendo que hacer los cálculos en la parte contable y el gobierno solo llega y recauda esa tasa. Ahora, con lo que decía el presidente de ASI, la carga tributaria en muchos casos está muy por arriba de los países que también usted ha señalado. Un ejemplo, y muchos televidentes lo van a ver como una realidad. Paga el 30% de la renta muchas personas, paga el 13% de IVA, son el 43%, paga el impuesto a la gasolina, paga el impuesto ahora a la telefonía. Muchas personas que están viendo este programa en este momento están pagando casi el 45 o 47% de sus ingresos como impuestos. ¿Y qué reciben?
servicios bastante deficientes de parte del Estado. Y a eso agregarle, Jorge, el 5% de distribución de dividendos y el 5% que acaban de aprobar para utilidades. Entonces, al final, lo que son las empresas andan casi llegando al 50% de impuestos. Entonces, esas cifras son bastante confusas, las que tú mencionaste, cuando lo relacionas a un PIB incierto. Pero cuando tú te fijas en los porcentajes de impuestos que aplica a cada negocio, a cada ciudadano, estamos muy por encima de los países vecinos. Ahora, señor Simán, el otro día también tuvimos esta conversación y uno de los invitados, Rommel Rodríguez, investigador de Funde, nos decía, o nos respondía, mejor dicho, a la pregunta de, bueno, mire, y si ampliamos la base tributaria, precisamente el punto que ustedes están hablando, y nos dijo, bueno, miren, la última investigación que nosotros hicimos con índices económicos de 2008 aproximadamente, nos arrojaba que inclusive, aunque nosotros le cobráramos impuestos a los informales, solo lograríamos recaudar aproximadamente 60 millones de dólares. Y eso es muy poco para lo que necesita este país. Carlos, la pregunta es, ¿para qué necesitan más dinero? Es decir, el gobierno es insaciable, cada vez va a querer más dinero para más programas que les traen más votos electorales. Por eso nuestro énfasis es qué están haciendo con el dinero que ya perciben, porque con todo lo que perciben, y este es el gobierno que más recursos ha contado y va a contar en lo que le resta de su quinquenio, no están dando a la población los 3 servicios básicos que son salud, seguridad y educación. Entonces, el tema no es cuál otro impuesto ponemos, a quién más le ponemos impuesto. El tema es para qué quieren más impuestos, qué están haciendo con los impuestos que ya pagamos, por qué no hay transparencia en el uso de los recursos, por qué hay gastos que se ponen en reserva para que la población no se dé cuenta. Si tú ves en la presentación nuestra, el gasto de casa presidencial se ha triplicado. ¿En qué está gastando casa presidencial? Entonces, vuelvo al tema, ¿en qué está gastando el gobierno los recursos que ya tiene? Y en nuestras gráficas tú puedes ver que en la mayoría de rubros, este es el gobierno que más recursos ha contado. Entonces, el gobierno, como te digo, es insaciable, ya está pensando en qué otros impuestos poner, que impuesto predial, que una nueva ley de evasión fiscal, que la declaración patrimonial. Entonces, nunca van a terminar y hemos tenido 22 nuevos impuestos en 6 años. Cada año tienes una reforma fiscal. ¿Qué inversionista extranjero va a venir a invertir a un país donde no tiene clara cuáles son las reglas fiscales, si cada año le van a cambiar toda su proyección de rentabilidad? Entonces se va a ir a los países vecinos donde son más estables, más atractivos, donde hay leyes más atractivas de atracción de inversión y que no están con esta insaciabilidad de estar recogiendo más impuestos. Bueno, señor Arriaza, está claro que la administración del Estado tiene mucho de dónde mejorar, empezando, por ejemplo, con la cantidad de empleados que había en el de 2005, era de 118,000 aproximadamente, a 2014, 159,000, y mucha gente se pregunta si tenemos mejores recursos. Pero antes de hablar de eso, porque también tenemos que abordarlo, este país está dividido 50-50%, digámoslo así. Hay gente que le cree ciegamente probablemente a los funcionarios del FMLN y a los funcionarios del gobierno de turno. Y creen que la empresa privada no está pagando lo suficiente para ayudar a sacar adelante este país. Y se citan, por ejemplo, cifras de evasión que andan entre, dependiendo a quién le cree, entre $1,000 millones a $2,000 millones, y cuando se propone una ley que sería fuerte para castigar al evasor, proponiendo cárcel, algunos dicen, no, esto va a ser una herramienta de persecución pública o política, perdón. Bueno, es que realmente, empezando por el final de su pregunta, ese puede ser uno de los objetivos, precisamente una legislación que tenga como fin una presión política hacia los empresarios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos señalando que es peligroso para el sistema democrático, ¿verdad? No se puede usar una legislación fiscal o de cualquier otro tipo para poder manejar o querer dominar a un sector del país, ¿verdad? Porque eso no está dentro del ejercicio democrático. Ahora, el otro tema es la parte, volvemos al mismo punto, es que esos 3,000 millones que supuestamente habría que ver cuáles son los estudios, se pueden recaudar, es porque se puede ampliar la base tributaria del país.
y se puede lograr más ingresos, no necesariamente porque hay evasión de las empresas que están fiscalizadas. Y el Ministerio de Hacienda tiene un control completo de los grandes contribuyentes, sabe exactamente cuáles son los grandes, los medianos y los pequeños contribuyentes, y tiene fiscalizaciones permanentes en las empresas. Y lo hemos dicho muy claramente, la empresa que no paga está al margen de la ley y debe ser sancionada. Ahora, también el Estado tiene permanentemente auditorías en las empresas, y si no cobra, la pregunta es que ¿es el empresario o es el Ministerio de Hacienda el que no está cumpliendo con su papel y su rol de recaudar fondos? Y finalmente, la solución al tema, como el presidente Assi decía, 22 impuestos nuevos en estos 6 años. Pero la solución no es más impuestos ni subir tasas, es crecimiento económico. Tenemos la economía más baja de la región. El gobierno dice queremos más recursos y por el otro lado dice queremos estimular el crecimiento de la economía, pero no lo va a lograr colocando más tasas y reduciendo o limitando la facultad de los empresarios para poder crecer. Cuando crezcamos a tasas de 4 o 5%, el gobierno va a tener todos los recursos que quiera y ojalá los maneje eficientemente. Yo quiero agregarte algo, Carlos. El país no está dividido 50% FMLN y Arena. El país está dividido entre los que queremos vivir en paz, en democracia, y aquellos políticos que quieren seguir haciendo las cosas a su manera y aprovechándose de toda esta situación. Es más, si tú tomas en cuenta, los que fuimos a votar solo representamos el 45% de la población. Y si los que votamos, mitad votamos por un partido y mitad por otro partido, quiere decir que el gobierno fue electo por el 23% de la población. Y si tú analizas los militantes de cada partido, ni Arena ni el FMLN tienen más de un 25-30% de los votantes. La mayoría de los votantes somos salvadoreños que queremos vivir en paz, queremos desarrollo, queremos vivir en democracia, ¿verdad? Entonces, esa polarización supuesta, nosotros la cuestionamos mucho, porque no es entre ideologías políticas, es entre los que queremos un buen gobierno y los que se quieren seguir aprovechando de malos gobiernos. Señor Simán, ¿usted apoyaría la cárcel para los evasores? Nosotros hemos sido muy críticos de la evasión fiscal. Creemos de que el Ministerio de Hacienda tiene todas las facultades para hacer efectivos los cobros, pero por otro lado sí nos oponemos a una ley, Carlos, que va a servir de herramienta para el gobierno para perseguir y acosar fiscalmente a los empresarios que hablamos públicamente y señalamos las inconformidades con el gobierno. Entonces, esta ley no es realmente para aumentar la recaudación fiscal, esta ley es para callar a los empresarios, es para acosar a los empresarios. Y es irónico que los diputados propongan una ley que no prescriba para un error administrativo. Si tu contador declaró mal la renta, es responsabilidad del empresario o del contador, y ese delito no va a prescribir nunca. En cambio, si tú asesinas, si tú cometes un asesinato, ese delito sí prescribe. Y nosotros señalábamos ayer en otro programa que los únicos delitos en el derecho internacional que no prescriben son los delitos de lesa humanidad. En todos los países del mundo todos los delitos prescriben. Entonces nosotros sí creemos que se debe dar al Ministerio de Hacienda las herramientas para que pueda hacer efectivo el cobro, pero no este tipo de ley que va a servir para acosar fiscalmente o para perseguir a los empresarios, para callarlos por razones políticas. Señora Arriaza, el doctor Héctor Dávila el otro día nos dijo también que hay un alto nivel de evasión en el, bueno, él no le llama evasión, del impuesto al valor agregado, del IVA, porque dice que los empresarios, o parte del sector de los empresarios, son recolectores, o todos son recolectores, pero algunos de hecho sustraen, dijo él, esas fueron las palabras que utilizó, el impuesto al valor agregado. Esto sumado al resto de evasión que hay, ¿para ustedes es simplemente una manifestación más de la ineficiencia del gobierno? En parte hay un problema de eficiencia del gobierno para el cobro, ¿verdad? Efectivamente, porque el ministerio tiene todas las facultades y las herramientas para poder fiscalizar y hacer los cobros respectivos.
Ahora, y hablamos y lo hemos dicho de que los empresarios tienen que cumplir. Tenemos que cumplir nuestra obligación tributaria en renta, en IVA y en todas las demás tasas o contribuciones que se requieran. Un empresario que no lo está haciendo, obviamente está incumpliendo la ley, ¿verdad? Y merece una sanción. En eso nosotros hemos sido muy claros, no defendemos en las gremiales a alguien que está haciendo algo incorrecto o incumpliendo la ley. E incluso el Estado tiene herramientas. El Ministerio de Hacienda ya ha tenido procesos contra personas que no han enterado el IVA, por ejemplo, y han iniciado procesos sancionatorios, incluso penales, ¿verdad? Porque hay una sanción penal. Entonces ya hay herramientas. Todo el tema es que el gobierno las ocupe y las utilice. En ese sentido, nosotros creemos que el gobierno tiene actualmente todas las herramientas, lo que tiene que hacer es utilizarlas. Y aquí te agrego, Carlos, porque el gobierno nos autoriza a los empresarios las facturas que vamos a utilizar. Y todas nuestras empresas tienen que reportar al Ministerio de Hacienda los primeros 10 días de cada mes todas las ventas y todo el IVA recolectado. El Ministerio de Hacienda tiene visibilidad a través de los medios electrónicos de toda la información de ventas y de IVA recaudado en las empresas. Entonces yo quisiera que no confundamos a los empresarios con aquellos que hacen negocios en forma fraudulenta. Es decir, el empresario es un hombre emprendedor, pero una persona que hace negocios con prebendas con el gobierno, o pagando malos salarios, o reteniendo prestaciones sociales, o reteniendo contribuciones de impuestos, ese no es empresario, ese es un gañán. Entonces hay que diferenciar, porque se pretende desprestigiar a los empresarios en todo ámbito. Nosotros comprendemos que hay empresarios que sí cometen algunos de estos delitos y nosotros estamos en contra de toda esa evasión, pero no por eso vamos a juzgar que toda la clase empresarial es así. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los resultados del Congreso del FMLN. Ya volvemos. Bueno, señor Simán, en el Congreso se habló de empresarios evasores ante una pregunta que le hice a dos representantes del FMLN el pasado martes, utilizando algunas de las declaraciones que usted ha dado acerca de los ataques que han habido en contra de los empresarios. Esto fue lo que nos respondieron. Escuchemos. No atacamos al sector empresarial, atacamos prácticas de explotación y opresión a los trabajadores. Y sabemos y reconocemos que no todos son iguales. Prácticas de explotación y opresión a los trabajadores, señor Simán. Sería interesante que nos den los ejemplos, Carlos. ¿En qué empresa? ¿Cuál empresario? ¿Qué tipo de opresión? Porque esas son retóricas bastante generalizadas que más parece un llamado a la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido oportunidad de ver los documentos que surgieron de ese Congreso, Carlos, y cuando tú los lees, te das cuenta primero de que esto no es el resultado de ninguna convención. Esto es un documento minuciosamente preparado por la dirigencia del partido. Y cuando tú los lees parece que ha retrocedido 30 años, porque hacen un llamado a la lucha de clases, hacen un ataque al sector empresarial, cómo hay que tomarse los poderes en contra de la Sala de lo Constitucional. Entonces te das cuenta de que este es un llamado a sus bases tradicionales. Y la pregunta es, ¿por qué el Frente ha tenido que recurrir a ese lenguaje anticuado para volver a enamorar a sus bases tradicionales? Pareciera que las mismas bases del FMLN están descontentas con su forma de gobernar, porque el cambio que prometieron no ha sido más que un cambio de turno, un cambio para la dirigencia. Entonces vemos como que este es un llamado a enamorar a sus bases militantes. Y también tienes que tomar en cuenta que en Venezuela se está debilitando la situación, en Argentina están cambiando las cosas, en Guatemala has visto cómo la sociedad civil ha expulsado, ha arrestado a los presidentes y vicepresidentes. Entonces pareciera que el Frente quiere acelerar sus reformas y para confrontar con la resistencia que va a encontrar de la población, necesita a sus bases militantes que salgan a la calle a luchar. Entonces hay que entender este documento y como te digo, en este documento ellos atacan básicamente al sector empresarial, a la Sala de lo Constitucional y a ustedes los medios de comunicación, porque los tres obstáculos que han encontrado hasta la fecha para lograr ese autoritarismo ha sido la Sala de lo Constitucional, que les ha revertido todas esas leyes que han aprobado por pura aritmética legislativa, violando la Constitución.
porque ustedes, los medios de comunicación, están informando a la población de todo lo que sucede y están contando las cosas malas, y ellos preferirían que ustedes no digan las cosas malas. Pero como decíamos ayer, los salvadoreños nos damos cuenta porque vivimos día a día la situación en la que estamos, no es porque ustedes, los medios, nos las cuenten. Y han encontrado también en el sector gremial empresarial y gremial profesional obstáculo, porque somos los primeros en señalar estas situaciones. Entonces, obviamente el FMLN quisiera quitar del camino a la Sala de lo Constitucional, a los medios de comunicación y al sector empresarial. Y lo estamos viendo. Tú viste cómo Gana presentó una ley mordaza en la Asamblea Legislativa para penalizar a los medios de comunicación. Tú estás viendo cómo el gobierno está presentando propuestas de ley para meter preso a empresarios, para exigir su declaración patrimonial, para agregar nuevos impuestos. Entonces, tú ves cómo están acelerando reformas para lograr ellos ese control de todos los poderes que necesitan. Entonces, básicamente, los documentos que emanan de este Congreso del FMLN, ustedes lo interpretan como una especie de exhortación a sus bases, porque perciben que hay una erosión de las simpatías hacia ellos y su proyecto. Sí, definitivamente, hay un desgaste fuerte del ejercicio de gobierno que se está traduciendo al partido, en este caso al FMLN. Ellos están regresando a un discurso bastante obsoleto, lamentablemente, porque como ciudadanos esperaríamos que un partido que está gobernando tenga un discurso fresco, de avanzada, un discurso que pueda hablar de integrarnos al mundo, pero estamos regresando 30 años atrás, a hablar del tema del neoliberalismo, hablar del tema de oligarquía. Son conceptos que están totalmente rebasados en el mundo, ¿verdad? Ahora, y ayer hacíamos el comentario que conceptos, por ejemplo, como oligarquía, que significa la concentración de poder en un grupo minoritario del poder político y el poder económico. ¿Quién tiene actualmente el poder político en el país? Es el FMLN, en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo. ¿Quién está concentrando poder económico a través de las empresas ligadas al partido? Es el FMLN. Entonces la pregunta es, ¿quién es la oligarquía en este momento en el país? Incluso es un discurso que se revierte, porque al final podríamos decir que la dirigencia del país, del partido, se vuelve la nueva oligarquía de El Salvador, ¿verdad? Entonces es delicado el tema, porque en un sistema democrático lo que se busca con eso es controlar todos los poderes, controlar del Estado, controlar la economía, y eso tiene un daño tremendo hacia la democracia y hacia las posibilidades de crecimiento de todos los salvadoreños. Ahora, señora Arriaza, utilizando sus palabras y leyendo en las respuestas que me dieron tanto doña Norma como don Santiago el pasado martes, se podría decir que entonces hay como dos oligarquías, una emergente que se consideraría a sí misma como progresista y una oligarquía tradicional reaccionaria que básicamente está disputando sobre la base de intereses el control sobre el Estado para hacer avanzar sus intereses patrimonialistas. Yo no creo que eso sea ya una realidad, es decir, eso ha quedado rebasado. Por eso es que hablábamos de que son conceptos que existían cuando había, por ejemplo, una dictadura militar, ¿verdad? Que había una relación bien directa entre el capital y el poder político. En este caso estamos en una democracia, no debemos estar utilizando esos términos que en nada abonan, ¿verdad? Ellos los utilizan, al final nosotros estamos dando una reacción a esos términos, pero en realidad lo importante es hablar de democracia, de crecimiento económico y no de élites que dominan el país. Yo no veo que del otro lado se quiera definir otro grupo oscuro o como fuera que está interesado en controlar el país, ¿no? Definitivamente lo que se quiere es más inversión, más crecimiento y más desarrollo. Por eso es que decimos que es un discurso bastante anticuado, rebasado y que lamentablemente no está acorde con la realidad de los tiempos. Ahora, y es que, Carlos, el concepto de oligarquía no permite que hayan dos oligarquías. Es decir, la oligarquía es el grupo pequeño que controla el poder. Solo puede haber un grupo pequeño controlando el poder, y esa es la dirigencia del FMLN. Ellos están en el poder, ellos controlan el órgano ejecutivo, ellos controlan el órgano legislativo a través de sus aliados en Gana. Entonces la pregunta es, ¿quién es la oligarquía? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que ellos ataquen a los disque oligarcas cuando son ellos los oligarcas? Y tú has notado cómo ellos, con el control del poder, pueden emitir leyes y reglamentos que van destruyendo al sector empresarial para ellos entrar después en esos mismos negocios a través de ALBA.
Todos sabemos que ALBA es el brazo de negocios del FMLN, altamente cuestionado, y hemos visto cómo ha ido incursionando en diferentes negocios, precisamente después que ellos han emitido algunos reglamentos para limitar el crecimiento de los empresarios existentes. Ahora, señor Simán, ellos básicamente lo que argumentan es que están desmontando el neoliberalismo, ese modelo económico, digamos, que se empezó a implantar en los 90 con la desregulación por ejemplo, de los aranceles o de los impuestos, la eliminación del impuesto predial, la dolarización, la privatización del sistema de pensiones, la apuesta por el sector terciario de comercios y negocios en detrimento de la agricultura, que se presume era un sector un sector económico de nuestro país que generaba muchos empleos. Entonces, que básicamente desmontar el neoliberalismo es simplemente corregir la matriz productiva de nuestro país. Mira, ellos no pueden seguir viviendo en el pasado, y nuestro futuro como país no puede depender de personas que siguen atrapadas en el pasado, que salgan a conocer el mundo, que vayan a ver qué está pasando en el mundo, Carlos, porque mientras aquí discutimos temas pequeños, diferencias ideológicas, el mundo avanza a pasos enormes. Entonces nosotros nos estamos quedando rezagados como país por esa visión obsoleta, cuando El Salvador tiene grandes oportunidades de crecimiento. El 48% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. ¿Cómo podés atacar a Estados Unidos como una potencia imperialista cuando los salvadoreños vivimos de lo que exportamos a Estados Unidos? Y la economía de Estados Unidos es la que más está creciendo. Tenemos una gran oportunidad. Solo el último mes Estados Unidos aumentó 271,000 nuevos empleos. ¡Qué envidia! Entonces aprovechemos esas oportunidades para producir y exportar más a ese mercado. El 42% de nuestras exportaciones van a Centroamérica. Los países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, están creciendo a tasas mucho más atractivas que nosotros. Las industrias que están exportando a esos países están creciendo. Entonces tenemos que sacar a nuestros gobernantes de esa burbuja anticuada de querer vivir en el pasado, y que salgan a ver cómo funciona el mundo, ¿verdad? Nosotros no fuimos partidarios de la apertura comercial, pero ya se hizo, el mundo ya se abrió. Estados Unidos acaba de firmar un tratado comercial con 12 nuevos países. Eso nos va a afectar. Vietnam es uno de esos países con el que competimos en el mercado de Estados Unidos. Y mientras el gobierno ataca al sector empresarial aquí en El Salvador, Vietnam nos está comiendo el mercado. Entonces la pobreza de nuestro país solo la vamos a combatir generando oportunidades y empleo para todos. Ok, ahora el FMLN precisamente a lo que le apuesta, según sus funcionarios, es que al corregir la matriz productiva en ese país vamos a poder darle más empleo a más salvadoreños, pero va a ser un modelo económico inclusivo y no exclusivo que produce la emigración masiva de salvadoreños a países como Estados Unidos. Señor Arriaza. Sí, pero el mensaje volvemos a verlo desde esa óptica bastante retrasada que tiene pues el discurso. En realidad solo se puede construir una economía moderna a base de inversión, a base de tecnología, a base de innovación, y eso es lo que los empresarios hacen cada día. El gobierno o los partidos políticos, y en este caso el FMLN, lo que hacen es un discurso permanente, pero poco se está abonando realmente al crecimiento de la economía y a esa inserción en la globalización. Nosotros creemos que cambiar la matriz productiva es producto de entender cómo funciona el mercado afuera. El doctor Simán muy bien lo ha planteado, es decir, hay una amenaza real para el país con este acuerdo que Estados Unidos ha firmado, especialmente con Vietnam. ¿Qué está haciendo el gobierno o el FMLN precisamente para analizar esos temas internacionales y ayudar a que eso no tenga un efecto? Eso es estar pendiente de que la matriz productiva del país funcione, ¿verdad? No seguir pensando en esquemas muy generales donde tradicionalmente tiene mucha influencia ideológica. El agro, todos estamos de acuerdo en que hay que
incrementar el agro. ¿Quién es el eslabón del agro? Es la industria, con el tema agroindustrial y las exportaciones. Son 700 millones de dólares que se exportan en alimentos. Nosotros quisiéramos que se exportara el doble, pero para eso hay necesidad de construir empresas que sean apoyadas y no que sean atacadas permanentemente por el gobierno. Y si puedo agregar, Carlos, mientras el FMLN sigue con esta politiquería y esta palabrería de distribución de riqueza, de ajustar el sector productivo, todo lo que tú dijiste, nuestro país va a perder 50,000 empleos con este tratado comercial. ¿Y qué está haciendo el gobierno? El ministro de Economía lo entiende perfectamente y se los ha hecho ver, de que el país va a perder 50,000 empleos si no tomamos medidas para fomentar la inversión, para fomentar el emprendedurismo. Y lo único que va a sacar al país adelante es que tengamos más emprendedores, no menos emprendedores. Es decir, nosotros queremos más jóvenes emprendedores que monten negocios, que se arriesguen, porque ellos generan oportunidades para otros jóvenes. No queremos más gobierno. Entonces, estas palabrerías confusas del FMLN no dejan más que destruir la confianza que venimos construyendo. Y después de esta convención, Carlos, te queda la duda, ¿quién es el FMLN? Porque nosotros nos sentamos con funcionarios del FMLN en el gobierno, con quien tenemos buena relación, muy cordial, con quienes venimos trabajando de la mano, quienes en toda ocasión dicen lo importante que es la relación del sector público con el sector privado, que solo juntos podemos sacar el país adelante, que es el sector privado el que realmente genera las oportunidades. Pero por otro lado ves a estos funcionarios miembros del FMLN en una convención partidaria donde toman una postura totalmente radical, contraria, donde empiezan a atacar al mismo empresariado. Entonces, ¿cuál es el FMLN? Es decir, ¿con quién estamos sentándonos en la mesa? ¿Es el FMLN del gobierno o es el FMLN del partido político? Y eso está destruyendo la confianza que nos ha costado construir juntos. Y eso desincentiva las inversiones. ¿Qué inversionista va a querer venir a El Salvador cuando no tiene claro cuál es el rumbo del país? Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos precisamente del rumbo económico del país y si, a su juicio, el FMLN entiende o no entiende de economía. Ya volvemos. Bueno, señora Arriaza, el pasado martes también les pregunté tanto a doña Norma como a don Santiago qué entendían ellos por socialismo y planteamos dos diferentes socialismos: el socialismo de los países nórdicos con 40 y pico por ciento de carga tributaria, o el socialismo de repente de Venezuela, donde, bueno, supuestamente socialismo, reducción de espacios de la discusión pública, de libertades, etcétera. Y esto fue lo que nos respondieron. Escuchemos. Nosotros estamos aspirando a un sistema social a la salvadoreña. ¿Qué significa eso para nosotros? Que es hasta que los recursos, como los recursos estén en nuestro país. Shafik dijo, el socialismo se da hasta que la población, hasta donde la población quiera. Entonces se trata de un sistema de valores, de principios, de formas de producción. Bueno, y básicamente, continuando esa pregunta, hablamos acerca de si entonces tendríamos que ser una economía mixta, es decir, una economía donde hay un papel fuerte del Estado regulador que también tenga sus propias empresas y tal vez recuperar algunos activos del pasado. Señora Arriaza, su opinión. Creo que ese no es el camino que va a llevar al país al desarrollo y al progreso, ¿verdad? Hablábamos de la carga tributaria y vimos que hay gran parte de la sociedad que ya paga el 45% de impuestos, es decir, estamos casi como los países del socialismo europeo, pero sin los servicios y sin los beneficios del socialismo europeo, ¿verdad? Porque si hablamos de socialismo y el objetivo es darle un servicio eficiente a todos los salvadoreños, veamos cómo funcionan entonces los servicios sociales, cómo funcionan los hospitales de salud del país. Y todos, seguramente, y lo vemos en todos los reportajes, la gente se queja mucho de los hospitales. ¿Cómo funciona el seguro social?
que es precisamente un ente del Estado para dar salud. Una queja permanente de los servicios de seguridad, del Seguro Social. ¿Cómo funciona la seguridad? La gente precisamente no percibe esos servicios. Entonces, ¿de qué socialismo estamos hablando si al final el Estado cada día demuestra que es ineficiente en los servicios que le quiere dar a la ciudadanía? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos planteado es ser más eficientes, usar mejor los recursos y llegar más adecuadamente a la población. El otro es otro tema mucho más delicado, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad democrática y precisamente no podemos aceptar una restricción de las libertades y un control de un partido político como es en Venezuela, porque definitivamente ahí hay una restricción a la democracia y se ha volcado todo el poder en una oligarquía que es la que domina el poder político y económico en Venezuela y que al final no deja espacios para todos los demás. Así que esa es la visión que nosotros tenemos, una visión de desarrollo y de participación de todos los salvadoreños, porque al final el empresario lo que quiere es que todos estén bien para poder progresar, para poder avanzar, pero que también el Estado pueda dar los servicios que se merecen los salvadoreños con los ingresos que todos pagamos. Ahora, señor Simán, el pasado 10 de noviembre el Banco Central de Reserva, a través de su cuenta oficial de Twitter, afirmó que la inversión privada hasta el mes de octubre era de 1.185 millones de dólares. Eso lo dijo el doctor Óscar Cabrera. No recuerdo el dato exacto del año pasado, pero me parece que es una mejora notable en la inversión privada. Mira, no tenemos ese dato, lo tenemos que revisar porque eso creo que incluye la importación de bienes de capital. Es decir, y solo el sector industrial en los últimos 6 años hemos invertido más de 3.000 millones de dólares en maquinaria y equipo para mantenernos a la vanguardia, pero eso no califica como inversión extranjera o inversión nueva, es decir, no genera nuevos empleos necesariamente, ¿verdad? Entonces hay que revisar bien ese dato. Ahora, a mí sí me gustaría volver al tema que mencionó Jorge Carlos, si me permitís. Yo creo que el FMLN sigue creyendo que la riqueza nace en los árboles y que los empresarios acaparan esos frutos y que el pobre es pobre porque el rico tiene todo. El FMLN no entiende que la riqueza se produce. El que se inventó el teléfono celular, ¿a quién le robó? No le robó a nadie, él se inventó algo que no existía. Y mira toda la generación de empleo y riqueza que eso ha causado. Si tú siembras un árbol de caoba en tu casa, en tu jardín, y lo chapodas, lo fertilizas y lo riegas todos los días por 10 años. A los 10 años lo cortas, si el Ministerio de Medio Ambiente te da permiso, y vendes esa madera. ¿A quién le robaste? Tú generaste riqueza para ti y no le robaste a nadie. Entonces, este concepto de división de clases, de odio, que el FMLN ha pretendido sembrar por 30 años, es lo que nos tiene atrapados en nuestra economía. Nuestro país necesita más jóvenes emprendedores, innovadores, que se inventen cosas nuevas que generen riqueza. ¿Me entiendes? Si tú montas una cafetería, si tú sos emprendedor y montas una cafetería, tú vas al banco y sacas un préstamo, alquilas un local, contratas un arquitecto y albañiles que te lo arreglen, contratas carpinteros que te hagan las mesas, compras los manteles, contratas costureros que te hagan los manteles y los uniformes de tus meseros, contratas meseros, contratas cocineros. Fíjate la cantidad de gente a la que tú le estás dando empleo, sencillamente porque como emprendedor tomaste una decisión de arriesgarte. Y el único que tiene que perder en eso sos tú como emprendedor. Si te va mal, no solo pierdes lo que invertiste, sino que te quedaste endeudado con el banco y pierdes hasta tu casa. Pero si te va bien, tienes derecho a vivir bien, porque tú arriesgaste todo porque querés vivir mejor. Entonces es cuando te cae el gobierno y dice, este no paga impuestos, este se ha enriquecido ilícitamente. Entonces no estamos fomentando el emprendedurismo y la innovación. Está al frente atacando ese espíritu innovador. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, lo contrario. Necesitamos que más personas, más salvadoreños, sean emprendedores, porque eso genera oportunidad para todos. Entonces, si viene el gobierno y empieza a hablar que no, tenemos que redistribuir la riqueza porque tú tienes mucho, pero ellos están viendo solo tu éxito, ellos no están viendo lo que te tocó pasar para llegar a ser exitoso. Ellos creen que tú fuiste exitoso de un día para otro, o que fuiste exitoso porque acaparaste toda la riqueza. ¿Y de dónde sacaste esa riqueza? Tú la generaste. Entonces nuestro país necesita más generadores de riqueza,
más emprendedores y más innovadores. Quizás para ilustrar ese punto, y antes de ir a mi siguiente pregunta, su familia es una familia de inmigrantes palestinos, si mal no recuerdo. ¿Cuántos años tiene su familia desde que vino el primer Simán hasta usted, digamos? Nosotros estamos por 92, 93 años. Ok, entonces para usted, señor Simán, básicamente el FMLN tiene una concepción desfasada de las relaciones entre los empresarios y sus profesionales y empleados, una concepción desfasada que estaría basada en la historia del siglo XX, donde había un pequeño porcentaje de la población en este país que controlaba un gran nivel de la riqueza. Correcto, y te quiero hacer ver de que el FMLN se ha beneficiado en el pasado de la confrontación entre el sector patronal y el sector laboral. Y los empresarios y los trabajadores no somos enemigos, somos socios. No hay un empresario exitoso que no lo sea por el esfuerzo de sus trabajadores bien compensados y bien motivados. Es una relación de socios. No hay trabajador que pueda salir adelante por sí solo si no hay un patrono que está poniendo el capital, que está arriesgando. Esa es una relación de beneficio mutuo que tanto el sector patronal, empresarial, como el sector laboral lo hemos comprendido en los últimos años y estamos trabajando juntos. Pero, bueno, dicen que el FMLN es el partido de los pobres y por eso les interesa que haya tanta pobreza, ¿verdad? Entonces, nosotros, como ASI, fomentamos que el crecimiento económico solo va a venir de generar más oportunidades de empleo para tanto joven salvadoreño. Y la única manera de generar esas oportunidades es invirtiendo en educación, en capacitación y garantizando un clima de confianza y de seguridad jurídica para que todos los salvadoreños, con ese espíritu emprendedor y laborioso que tenemos, se arriesguen a montar los negocios, a pesar de que sabemos que van a ser extorsionados, a pesar que sabemos que va a tener a inspectores del Ministerio de Hacienda encima, a pesar de que sabemos que hay que recoger como 200 permisos para operar un negocio. Cada día es más difícil montar un negocio en nuestro país y es todo lo contrario de lo que nuestro país necesita. Ok, se me acaba el tiempo, señor Arriaza, pero tengo una última pregunta y es, ¿subimos el salario mínimo como quiere el FMLN? Mire, ese tema lo estamos analizando en el sector privado. Siempre ha habido una muy buena voluntad y una buena disposición del sector privado de trabajar como socios. Nosotros en el sector industrial tenemos un salario muy por arriba del salario mínimo, es decir, prácticamente no hay trabajadores en el sector industrial que estén en el salario mínimo. Ese es un tema importante porque precisamente ahí es donde se está generando más riqueza y eso permite que los trabajadores tengan un mejor salario. El tema se estará viendo en el sector privado y principalmente en ANEP, y en su momento, pues después de las evaluaciones se podrán dar algunas opiniones sobre el tema. Y te agrego antes de cerrar, de los 252,000 trabajadores en la industria, a diciembre solo habían 1.631 con salario mínimo, que son los de recién ingreso. Y con el tema del salario mínimo, Carlos, yo sí quisiera dejar claro que no le toca al gobierno ni le toca a la Asamblea Legislativa aprobar el salario mínimo. Por convenio internacional con la OIT, esa es una instancia tripartita. Es la Comisión Nacional del Salario Mínimo, donde hay representantes del gobierno, del sector laboral y del sector patronal. Y ahí es donde se acuerda el aumento del salario mínimo. Claro, los gobiernos y los políticos les encanta prometer el aumento del salario mínimo como que si ellos lo han logrado, pero esa es una decisión tripartita. Es más, en esa comisión es el sector laboral y el sector patronal los que tienen la relación laboral y contractual, los que se tienen que poner de acuerdo. El gobierno tiene una función facilitadora y mediadora, pero el gobierno trata de hacer ver como que ellos van a cumplir las promesas de subir el salario mínimo. No le corresponde a ellos. Ya hay una propuesta en la Comisión del Salario Mínimo que se está discutiendo a instancia precisamente del sector patronal y el sector laboral. Y nosotros creemos de que cualquier aumento no debe de ser político, tiene que ser un tema económico, es un tema técnico. Tenemos que dejar que la comisión analice el aumento de la canasta básica, la inflación, para determinar cuál es el aumento que se debe tomar. Porque aumentar el salario mínimo no le ayuda, Carlos, a los que no tienen trabajo. Al contrario, hace más difícil que encuentren trabajo. Listo. Caballeros, nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, amigos, los espero el día de mañana a las 6:30 de la mañana. Se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.
Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.